Bien, ayer escucharon ustedes bastante sobre Nicaragua con el informe que se presentó y quería solamente para introducir este panel hacer una breve información de lo que pasó antier y lo que pasó ayer en Nicaragua. Sabemos que llevamos 11 meses y medio de una crisis donde el régimen ha reprimido violentamente, ha matado a más de 300 personas en cuestión de meses. Hay más de 600 presos políticos, incluidos 2 periodistas, Miguel Mora y Lucía Pineda. Precisamente hoy cumplen 100 días de estar en prisión y en el caso de Mora lo tienen en una celda de castigo que le llaman el infiernillo, que es una celda para criminales peligrosos. Y él está preso ahí, igual que Lucía, por el simple hecho de informar, por el simple hecho de hacer su trabajo profesional de informar. Pues bien, antier, en la mesa de diálogo con el gobierno, la Alianza Cívica, que representa a diferentes sectores de la oposición, lograron un acuerdo en el que el gobierno se compromete a liberar a todos los presos políticos y también a restituir los derechos de los ciudadanos, derechos que están consagrados en la Constitución política del país y que él los ha irrespetado de manera rotunda. Por ejemplo, los ciudadanos no pueden marchar, no pueden manifestarse cívicamente y los medios de comunicación han sido reprimidos, censurados, violentados. En el caso de Carlos Fernando, que es director de 3 medios, Confidencial, los programas de televisión esta semana y esta noche, le allanaron las oficinas, le robaron sus equipos, le robaron sus instalaciones, se las confiscaron de hecho, está tomada por la policía, igual que el canal 100% Noticias, que el 21 de diciembre también fue allanado y ocupado por la policía. Entonces, ¿qué pasa? Un día después, ayer, la gente llama a un plantón en centros comerciales, un plantón cívico, y hubo represión. La policía volvió a reprimir a los ciudadanos ayer y además una persona vinculada al partido de gobierno se infiltró en la protesta cívica y comenzó a disparar. Hirió a 3 personas y hasta él terminó hiriéndose. Los ciudadanos que estaban ahí tomaron sus credenciales y confirmaron que es miembro del partido en el poder, el Frente Sandinista. Bueno, hoy pues tengo el gusto de presentarles a Cristiana y a Carlos Fernando, que son 2 periodistas reconocidos en Nicaragua. Cristiana con su fundación que ha promovido el periodismo profesional. Y Carlos Fernando, que desde sus medios ha promovido el periodismo de investigación por muchos años. Quisiera que Cristiana comenzara exponiendo, dado que la Fundación, por ejemplo, entre otras tareas, ha documentado muy bien los periodistas, ha documentado muy bien cuántos periodistas, más de 60, que se han exiliado en estos 11 meses. ¿Qué es lo que ha pasado, Cristiana? ¿Qué es lo que ustedes han logrado documentar e investigar? ¿Por qué los periodistas nicaragüenses se han ido del país? Tantos periodistas se han ido del país. Gracias, Douglas. En primer lugar, quiero agradecer este espacio especial que la Sociedad Interamericana de Prensa le brinda a Nicaragua y casi entre familia, ¿no? Aquí con Carlos Fernando. Estamos aquí porque queremos, antes que nada, denunciar la situación en que estamos viviendo, donde, como decía Douglas, necesitamos justicia para más de 300 presos asesinados, incluyendo un periodista, la liberación de más de 700 presos políticos, incluyendo 2 periodistas. Necesitamos que se nos devuelvan nuestras garantías y derechos constitucionales para que centenares de exiliados puedan regresar al país, 70 de ellos periodistas, entre estos Carlos Fernando, se les devuelvan sus medios de comunicación y podamos tener democracia en Nicaragua. En síntesis, necesitamos liberarnos de una dictadura
de dos cabezas, Daniel Ortega y Rosario Murillo, que como dijo el grupo interdisciplinario de expertos internacionales, han cometido crímenes de lesa humanidad jamás vistos en décadas. Quiero decirles que estar aquí me da unos ciertos sentimientos encontrados porque me hace sentir como que vengo a una antigua casa familiar, donde yo vine la primera vez en los 70 con mi padre, Pedro Joaquín Chamorro, periodista asesinado, nuestro padre. En ese tiempo lo veía en una sala como esta alzando su mano para denunciar los atropellos de la dictadura somocista contra la libertad de expresión, sus demandas por las libertades públicas, por el Estado de Derecho y las constantes violaciones a las libertades públicas que cometía el somocismo. Lamentablemente su martirio sirvió para que Nicaragua volviera a tener libertad. Pero luego vine en los 80 como directora de la prensa y miembro de la Comisión de Libertad de Expresión a denunciar de nuevo las atrocidades de otra dictadura de izquierda, la primera versión de Daniel Ortega en el poder, donde también veníamos a demandar la libertad de prensa, la libertad de nuestro diario La Prensa, el cese a las represiones a las libertades públicas y el restablecimiento de un Estado de Derecho. Y ahora estamos de nuevo aquí, con la segunda versión de Daniel Ortega, que no es que tengamos memoria corta, pero en 11 meses han cometido unos crímenes de lesa humanidad, han criminalizado el poder y han logrado y han querido desactivar a menos cero la sociedad, que nos parece que es peor que las dos dictaduras anteriores. Desde la Fundación Violeta Chamorro llevamos 20 años trabajando por la consolidación de la libertad de prensa y el apoyo al periodismo independiente, y en estos meses hemos registrado 1.049 distintas violaciones a la libertad de expresión de todo tipo. Ya lo escucharon ustedes ayer en el informe que presentó la prensa sobre la libertad de expresión en Nicaragua. Esta tuvo 3 etapas y en la última fue cuando ya allanaron Confidencial, tuvo Carlos Fernando que salir al exilio, allanaron también 100% Noticias y echaron 2 periodistas presos cuando ya habían matado un periodista anteriormente. Pero no solo es los sucesos ocurridos al periodismo, sino también los niveles de crueldad que han existido detrás de esto. Y aquí tenemos que nuestros periodistas que están presos, cuando llegó el grupo de los parlamentarios europeos, dijeron, en estas cárceles no hay ni siquiera condiciones para criar cerdos. Ahí estaba Miguel Mora recluido, sin luz, casi quedando ciego, y nuestra colega Lucía Pineda Ubao teniendo que hacer sus necesidades en las manos y sometida a interrogatorios que ya no están vistos, según estos europeos, en los interrogatorios normales que se deben de hacer cuando están en las cárceles. Y en el mes de marzo, que es el mes de la mujer en Nicaragua y el mes del periodismo, en la Fundación hicimos una investigación de cómo estaba la situación de nuestras periodistas mujeres exiliadas, que hay un centenar de ellas. Y en ellas encontramos que casi todas, queríamos saber por qué salieron y qué fue lo que les pasó exactamente y qué están haciendo en este momento. Y encontramos que casi todas, primero las amenazaron de muerte, pero no solo de muerte, sino que de ser violadas ella y sus hijas. Y no solo que las iban a violar, sino los detalles de cómo. Ellas ahorita piden a gritos regresar a Nicaragua y que les devolvamos un país. Y sí se los vamos a devolver, creo yo. Todavía no sabemos cómo ni cuándo, porque Nicaragua es una caja de Pandora, cambia todos los días. Ayer se firmaron unos acuerdos y la letra todavía estaba mojada cuando ya Ortega los está violando. Al principio de la crisis, cuando teníamos 40 muertos, un grupo proponíamos que Ortega tenía 2 alternativas. Una, salir tal vez por la puerta de adelante llamando a elecciones anticipadas, como lo hizo en el 90, o la otra, salir como Somoza en 1978, ensangrentando al pueblo, ensangrentándose él mismo y también destruyendo el país, destruyendo la economía y dejando sin futuro a los nicaragüenses. Parece que Ortega y Murillo escogieron esta segunda opción y hoy se debaten entre el poder y la muerte. Ellos no están dispuestos
a ceder y a salir. Esas son las conclusiones que tenemos la mayoría de los nicaragüenses. Y como decía el secretario general antier, aquí, hablando del caso de Venezuela, que a veces nosotros pues nos queremos comparar con Venezuela, aunque no sea igual, han criminalizado tanto el poder que hay que sacarlo, hay que buscar las maneras de cómo sacarlo. Sin embargo, cuando vemos a Ortega sacando a la policía como si fueran perros de caza, como lo sacaron ayer contra manifestantes pacíficos, los vemos arrinconados y en su punto más débil. En su punto más débil, al punto que llegaron recientemente a firmar estos acuerdos donde ceden a todas las peticiones que les hace el pueblo de Nicaragua de liberar a los presos políticos, de devolver las libertades públicas, de llamar a elecciones y de volver a abrir a Nicaragua a la senda de la democracia. Sin embargo, tenemos mucho escepticismo alrededor de estos acuerdos, porque sabemos que ellos están buscando ganar tiempo. Sabemos que Ortega ha sido históricamente un mentiroso. Ustedes saben, en el 2001 llegó una comisión de la CIP y lo vio firmar la declaración de Chapultepec en la casa de mi madre a convocatoria de la Fundación Violeta Chamorro y ha sido uno de sus mayores violadores. Él está esperando ganar tiempo para las sanciones, para que no le apliquen las sanciones. Sin embargo, en el otro lado de la balanza, tenemos un pueblo digno y valiente que estamos seguros va a seguir adelante retando al gobierno y retando también los acuerdos que están sobre la mesa, que de darse estos acuerdos, de ser implementados con la supervisión internacional, abren la senda para la democracia en Nicaragua. Estamos seguros también que el grupo de negociadores que tenemos de la Alianza Cívica va a responderle a las demandas de Nicaragua. Estamos seguros también que el capital no le va a dar la espalda a estos acuerdos y ya considera que Daniel Ortega no es garantía de seguridad ni de seguridad para Nicaragua como pensaron anteriormente. No estamos seguros que los militares vayan a desarmarse, pero sí confiamos que con la presión nacional e internacional, con la ayuda de todos ustedes, logremos desmilitarizar a Nicaragua y que con la mezcla de todos estos elementos juntos, vamos a tener no un 2018, sino un 2019 diferente al 2018, en donde en Nicaragua podamos sentar la base de lo que es la democratización futura y lo que nosotros soñamos y que decimos siempre, que Nicaragua vuelva a ser república como soñaba mi padre Pedro Joaquín Chamorro y tanto trabajó mi madre Violeta Chamorro. Muchísimas gracias por su atención y esperamos que no quiten el punto de Nicaragua. Carlos, contanos por favor cómo fue escalando la represión en el caso de tu experiencia, de tu equipo, porque sabemos que el 18 de abril hubo una explosión social en Nicaragua, pero fue una explosión producto de una acumulación de hechos en que Confidencial ya había sido allanado una vez. Luego se da esto, que es más brutal todavía, y me gustaría que nos contaras también, porque te exiliaste en Costa Rica y además seguiste con tus publicaciones. Incluso sé de colegas que trabajan con Confidencial, que trabajan prácticamente en la clandestinidad en Nicaragua. Algunos salieron al exilio y otros se quedaron y están ahí trabajando, andan haciendo su trabajo entre la gente, pero casi clandestinos. ¿Cuál ha sido esa experiencia, Carlos? Gracias, Douglas, Cristiana. Buenos días a todos. Y en primer lugar quiero reiterar mi agradecimiento por el apoyo que desde siempre ha brindado la Sociedad Interamericana de Prensa a la prensa independiente en Nicaragua y particularmente a raíz del agravamiento de esta crisis. La CIP otorgó al periodismo independiente de Nicaragua el Gran Premio Libertad de Prensa el año pasado, que fue recibido por nuestro colega Miguel Mora en Salta, en nombre de todos nosotros. Y bueno, ese es un gesto, una visibilización de la lucha de la prensa, de esa llama que está encendida, que nos da mucha fuerza y nos inspira. Y hoy Miguel, como decía Douglas,
que está cumpliendo 100 días en la cárcel junto con Lucía, en lo que para mí es el hecho más grave de la culminación de todas las agresiones contra la prensa nicaragüense, porque es la criminalización del ejercicio del periodismo. Hay medios destruidos como Radio Darío, y sin embargo Radio Darío de alguna manera sigue transmitiendo en línea. Las instalaciones de Confidencial, como han explicado antes Douglas y Cristiana, están ocupadas por la policía, pero nosotros seguimos transmitiendo en nuestro sitio web. Incluso el Canal 12, que transmite los dos programas de televisión que yo conduzco, está bajo censura de facto. No hay una orden de censura por ley y no se puede transmitir ya los programas de televisión en la televisión abierta y en cable, pero lo transmitimos en YouTube y en Facebook Live. Es decir, nosotros seguimos haciendo periodismo. Miguel Mora y Lucía Pinedo Ubago están detenidos, su medio de comunicación está fuera del aire y prácticamente para mí esa es una situación extrema. Solo puede ser peor el asesinato de Ángel Gaona, a quien le quitaron la vida. Entonces, desde mi perspectiva, la medida de la libertad de prensa en Nicaragua hoy, en primer lugar, pasa por la liberación de Miguel y Lucía y la anulación de ese juicio político. Hay un acuerdo, como acaba de explicar Douglas, que incluye a Miguel y Lucía, y yo tengo la seguridad de que ellos serán liberados y que ese juicio será anulado, porque además ni siquiera, es decir, es un juicio tan chapucero, tan fabricado como todos los demás, pero ellos no han sido condenados. Y ese es, en mi opinión, el punto de partida de la restitución plena de la libertad de prensa y la libertad de expresión en Nicaragua. Quiero ver el vaso medio lleno, como decía ayer Giovanni Sánchez también, y resaltar de que yo estoy exiliado, pero mi redacción está en Nicaragua, y está en Nicaragua bajo presiones, bajo amenazas, bajo persecución, y aún así seguimos trabajando. Hay otra parte de la redacción que está dispersa en Costa Rica, en Estados Unidos, en El Salvador, en distintos lugares, pero la mayor parte, el núcleo de nuestro equipo está en Nicaragua, y también está en Nicaragua El Nuevo Diario, está La Prensa, está Artículo 66, Radio Corporación, Canal 10. Hoy somos muchos más medios independientes en Nicaragua de los que éramos antes de la crisis que explotó el 18 de abril. Y para brevemente responder un poco lo que decía Douglas, el problema no empezó el 18 de abril, empezó con la concentración de poder que Ortega inició, incluso desde antes de ganar la elección del 2006, con una captura del Poder Judicial, captura del Poder Electoral, pero eso se lleva al extremo desde la presidencia a partir del año 2007. Hace 2 años, en 2017, yo presenté junto con la Fundación, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos y otras organizaciones nicaragüenses, un informe ante la Relatoría de Libertad de Prensa de la OEA, en el que identificamos los problemas estructurales de las restricciones de libertad de prensa y de expresión en Nicaragua. Y esos incluían agresiones físicas, intimidación, actos de fuerza, como el que ocurrió en 2008 contra las instalaciones de Cinco y Confidencial, la concentración de la propiedad de los medios de televisión y de radio en manos de la familia Ortega Murillo y del empresario mexicano Ángel González, una sociedad que ha prevalecido a lo largo de este tiempo, aunque ahora pareciera estar en crisis, porque Ángel González, hay que decirlo, el Canal 10 hoy en Nicaragua es parte de los medios independientes que está siendo perseguido y está siendo también intimidado por el régimen. Ese diagnóstico incluía la no aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública y la intimidación en contra de los ciudadanos. Bueno, todo eso se concentró y se agravó a partir del 18 de abril. Y a mí me preguntaba la gente, bueno, pero dicen que en Nicaragua no hay libertad de prensa, pero aquí está Confidencial, aquí está La Prensa, está Radio Corporación, están haciendo periodismo. Y la verdad es que había algún grado de tolerancia de parte del régimen, porque no habían instituciones que le dieran
consecuencia ni seguimiento a las investigaciones sobre corrupción y violaciones a derechos humanos que se estaban publicando. Quiero decir, en Nicaragua no había ni hay Fiscalía Autónoma, ni Corte Suprema de Justicia, ni Tribunal Electoral, ni Procuraduría de Derechos Humanos, absolutamente ninguna instancia estatal. Los medios, junto con los espacios de la sociedad civil, eran las únicas ventanas de contrapeso del poder autoritario de Ortega. En el momento en que este régimen ha sido desafiado por una rebelión nacional, una rebelión no armada, pacífica, que se levanta por la causa inicial de las protestas contra la seguridad social, pero se vuelve una demanda nacional en contra de la represión, demandando la salida de Ortega y Murillo, demandando además justicia sin impunidad. Prácticamente el régimen pierde el control del país y se concentra en la represión. En ese momento, esa prensa que era tolerada se convierte en el principal enemigo del régimen junto con los ciudadanos. Y ahí se dan asesinatos, destrucción de medios, más de 700 agresiones que ha documentado la Fundación, la censura en un primer momento con alguna pretensión legal, después la censura por las vías de hecho, hasta llegar a la escalada del mes de diciembre en que se produce primero el robo y la ocupación de la redacción de Confidencial y Esta Semana, y posteriormente, lo que, repito, es mucho más grave, el asalto contra 100% Noticias, que incluye el encarcelamiento y el juicio contra Miguel y Lucía por presuntos cargos de incitación al odio, conspiración y terrorismo. Nosotros resistimos esa agresión física contra nuestra redacción y seguimos trabajando desde ese mismo día. Estoy hablando del 13 y 14 de diciembre, y la decisión que yo tuve que adoptar de irme al exilio básicamente se basa en el hecho de que ante la criminalización del caso de Miguel y Lucía, nosotros teníamos información de que ya existía una decisión tomada del régimen contra otros periodistas que incluía mi persona. Y yo tuve que enfrentar ese dilema de ir a la cárcel o seguir haciendo periodismo desde Costa Rica, en Nicaragua, con la mayor parte de mi equipo en Nicaragua y otra parte fuera. Pero repito, lo fundamental es que esa llama está encendida. Ahora, el acuerdo que mencionaba Douglas, primero es un acuerdo todavía incompleto, no se han discutido los dos temas fundamentales de esta crisis, que son el de la justicia sin impunidad. Con este acuerdo volvimos a algo parecido a lo que era Nicaragua antes del 18 de abril, es decir, un Estado dictatorial, represivo, que tiene presos políticos y dice voy a soltar a los presos políticos. Ah, pero hay más de 300 asesinados que están en la impunidad. Eso tiene que enfrentarse. Y ese es otro de los temas que tienen que discutir en la mesa de negociación. Y hay otro problema. El problema es que Ortega y Murillo están inhabilitados para gobernar como resultado de esta matanza. Rompieron todos los posibles consensos que existían en el país a nivel nacional e internacional. Y por lo tanto tienen que irse antes de las elecciones o después de las elecciones. Y eso va a discutirse el próximo miércoles en la mesa de negociación para definir los términos de la reforma política electoral y el anticipo de elecciones, que significa el recorte del periodo presidencial de Ortega y Murillo. Entonces, el acuerdo todavía no está completo, pero tiene, en mi opinión, un problema capital, y es el tema de los garantes internacionales. Por ejemplo, la liberación de los presos. Bueno, el garante es el nuncio apostólico, que tiene toda la mejor voluntad del mundo en mediar, y por el otro lado la Cruz Roja Internacional. La Cruz Roja Internacional tiene un expertise en asuntos relacionados con problemas humanitarios de los presos, no con la anulación de juicios políticos. El garante debería ser la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, pero está siendo vetada por Ortega. Ortega acepta a la Secretaría General de la OEA a regañadientes. Yo entiendo, porque le escuché en persona al secretario general decir, para nosotros es un solo problema que está concatenado: justicia, democracia, derechos, presos políticos. No se puede separar reforma electoral de esto, de lo otro. Y por lo tanto esperaría que la OEA ejerza realmente una función como garante integral de este acuerdo y no únicamente para aspectos técnicos relacionados con la reforma electoral. El acuerdo específico, si me permiten, para
leer el párrafo en lo que se refiere a la parte de libertad de expresión. El acuerdo sobre que eufemísticamente se llama fortalecimiento de los derechos y libertades en Nicaragua, fortalecimiento de derechos inexistentes que han sido violentados durante una década y aplastados en los últimos 11 meses, es una especie de copy and paste de la Constitución. Este es el derecho constitucional del debido proceso, se insta a que se respete el derecho, a que se aplique, estos son los derechos de libertad de prensa, etcétera, y se supone que cada uno de esos derechos, incluida la autonomía universitaria, que es una de las causas fundamentales de la rebelión estudiantil, es decir, el aplastamiento de la autonomía universitaria, se supone que cada uno de estos principios debe tener un protocolo particular de ejecución. ¿Quién lo va a garantizar? Lo va a garantizar el Nuncio y la Cruz Roja Internacional. Déjenme leer lo que dice sobre libertad de expresión. El Estado garantiza el irrestricto derecho de libertad de expresión, el derecho de informar, no puede estar sujeto a censura, hoy está sujeto a censura, ni los medios de comunicación podrán ser objeto de censura previa, ni uso de mecanismos que puedan transgredir lo establecido en la Constitución y la ley o que puedan limitar el derecho a la información veraz y oportuna. Debe garantizarse por el Estado el derecho a la importación de papel, maquinaria, equipos, repuestos y refacciones para los medios de comunicación social, escritos, radiales y televisivos, todo conforme a la Constitución y las leyes tributarias de la Nación. Y luego dice, revisar las decisiones adoptadas por el Estado en relación a los bienes, instalaciones, activos, equipos, documentos, licencias o cualquier otro bien material e inmaterial perteneciente a los medios de comunicación afectados en el contexto de los hechos ocurridos a partir del 18 de abril de 2018, a fin de lograr la devolución de estos bienes cuando así corresponda conforme la Constitución y la ley. En consecuencia, se insta a las autoridades judiciales competentes a agilizar los procesos a efectos de devolver a sus legítimos dueños lo que en derecho corresponde. Bueno, ese es el texto oficial. Ese texto debería tener un protocolo específico. En el caso nuestro, repito, nuestro reclamo fundamental tiene que ver, número uno, con que el crimen de Ángel Gaona no quede en la impunidad, con la anulación del juicio de Miguel y Lucía, con la restitución de 100% noticias, igual que cese la persecución contra la prensa hoy en el país. Mi equipo está trabajando en Nicaragua, pero está trabajando bajo amenaza y bajo persecución. Y en relación al tema de los bienes, que tiene también que resolverse, o sea, aquí no es un tema de revisar cuando corresponda. Nosotros fuimos asaltados y presentamos una denuncia ante la Fiscalía para que investigara a la policía. Eso se presentó el 15 de diciembre. No han hecho absolutamente ninguna investigación ni la van a hacer. Simplemente, y presentamos 3 recursos de amparo ante la Corte Suprema de Justicia, que tampoco han sido fallados. Es decir, de lo que se está demandando, sin embargo, no es solamente el tema de los bienes materiales y el resarcimiento y una eventual indemnización. Lo primero es que se restituya el derecho a poder hacer periodismo sin ser criminalizado, por una parte, y por el otro lado, sin persecución, sin intimidación y sin amenaza. Y termino con una última reflexión. Todo esto está conectado con el derecho a la libre movilización y a la libertad de expresión de los ciudadanos. Lo que pasó ayer sábado simplemente lo que refleja es que este régimen no puede gobernar sin reprimir. Por lo tanto, en el papel se pueden poner cosas relacionadas con libertad de prensa y libertad de expresión, pero mientras los ciudadanos no puedan ejercer esos derechos en las calles, presionando y demandando justicia sin impunidad y que se recorte el periodo presidencial de Ortega para ir a elecciones anticipadas, no puede haber medias libertades de prensa si no hay plenas libertades también de movilización y libertad de expresión. Las 3 cosas están absolutamente concatenadas. Gracias. Antes de darle la palabra al público, porque sé que habrán preguntas sobre el tema, me gustaría plantear algo para Cristiana. Un tema clave en el diálogo es también el adelanto de elecciones. Hacer elecciones plenamente libres, transparentes, creíbles, porque durante muchos años en Nicaragua
No ha habido eso. Cristiana, ¿se pueden hacer elecciones sin una plena libertad de prensa? Sabemos que no. ¿Cuáles son las condiciones que requerimos para una eventual elección donde se comenzaría el proceso de democratización de Nicaragua? En el fondo es eso, ¿no? Restitución de todos los derechos constitucionales y el inicio de un proceso de democratización. Sobre eso, Douglas, yo vuelvo a lecciones de la historia y siempre hay que ver a veces para atrás. En 1989, cuando estábamos bajo el primer gobierno de Ortega, teníamos una situación que no había libertad de expresión, que no había libertad de movilización plena, que no había derechos constitucionales, y vinieron estos acuerdos de Esquipula que lo primero que dijeron fue restituir la libertad de expresión. La prensa estaba cerrada y entonces lo que hicimos fue abrir, o sea, hablar de que la prensa se tenía que abrir en plena libertad de prensa y también que se le deberían dar plena libertad a todos los otros medios que estaban cerrados como Radio Corporación en ese tiempo. Y eso comenzó a dar confianza en estos acuerdos y fue lo que permitió que la gente creyera en esas elecciones. Entonces, en la situación actual de Nicaragua, si no tenemos una prensa completamente libre y restablecida los derechos constitucionales y las libertades públicas de la gente, es imposible que tengamos unas elecciones en completa libertad. Y también es imposible tener elecciones en Nicaragua si no son vigiladas y supervisadas por un organismo internacional. Y tampoco es posible tener esta libertad de expresión en este momento si no logramos que los organismos internacionales vuelvan a Nicaragua y sean garantes de la devolución de nuestros derechos. Porque estamos sobre un estado de excepción de facto donde las fuerzas militares y las fuerzas de Ortega son completamente represiva y no tenemos ninguna garantía a menos que tengamos la presión internacional con la resistencia cívica interna de Nicaragua. Si alguien está interesado en una pregunta para Carlos, para Cristiana, por favor. Aquí, señor Otero. Bueno, no tengo que repetir que este es el mismo libreto nuestro con una diferencia de tiempo. Y es un sistema que ha sido un sistema híbrido, igual que el nuestro, a diferencia de las dictaduras bananeras, a diferencia de las dictaduras comunistas. Son otras dictaduras. Las nuestras son sistemas híbridos que cuando se les pone muy difícil la situación, mucha protesta o mucha resistencia, entonces empiezan a cerrar la parte híbrida y se quedan como una dictadura férrea. La pregunta tiene que ver con esta cuestión del diálogo, porque en Venezuela ha habido 3 intentos de diálogo. Zapatero, el expresidente español, ha estado muy involucrado con esos diálogos y esos diálogos no han llevado absolutamente a nada. A la oposición no le trajo ningún beneficio el diálogo. Al gobierno le trajo 2. Le trajo ganar tiempo y dividir a la oposición. Porque la oposición se divide entre aquellos que creen que el diálogo es la salida, que se va a lograr unos objetivos, y aquellos que creen que solamente a través de la confrontación se puede salir de un régimen como este. Ese objetivo de dividir a la oposición lo ha logrado perfectamente el régimen en diálogos que han tenido en Santo Domingo, han participado expresidentes, Zapatero siempre está presente ahí, en fin, pero ya hoy en día la gente ya digamos, mayoritariamente no cree en el diálogo y está este fenómeno de Guaidó, todo el mundo anda enfocado en una sola dirección. Mi pregunta es, ¿cómo ven ustedes este tema del diálogo haciendo una comparación con lo que ha ido pasando en Venezuela? Porque pareciera que el diálogo en Nicaragua tuviera unos objetivos que quizás se están logrando. Yo les voy a decir, lo de los presos políticos en Venezuela fue terrible. Zapatero llegaba al aeropuerto de Barajas, decía, logré que salieran 30 presos, sí, al día siguiente metían 50 más, lo que nosotros llamamos la puerta giratoria. Entonces, el tema del diálogo es un tema, es un instrumento que ha utilizado Maduro para perpetuarse
con esos dos objetivos. ¿Cómo ven ustedes ese tema del diálogo, el futuro del diálogo, la división de la oposición, si solamente es un mecanismo para ganar tiempo? Yo creo que el diálogo no se da en un vacío, se da en el contexto de la crisis, de la presión internacional, de la presión nacional, y es un intercambio absolutamente asimétrico. Está dialogando una parte con otra que mantiene un estado de sitio de facto. El diálogo debería de basarse en la reconstrucción de esas condiciones, es decir, sin censura, con el pueblo en las calles y con posibilidades de movilizarse para que se pueda dialogar en igualdad de condiciones. Pero el hecho es que estamos bajo las circunstancias definidas ya con mucha premura de llegar a un acuerdo el 3 de abril, o si no el 3 de abril, en los próximos días, y yo creo que la premura tiene mucho que ver también con el entorno del colapso económico del país, de que no hay financiamiento para el ciclo agrícola, de que hay fuga de depósitos y los bancos están a punto también de quebrar. Yo soy de la opinión personal de que es mejor un buen acuerdo, un acuerdo nacional, aún en medio de una crisis, que un mal arreglo, porque un mal arreglo, como dice Miguel Enrique, podría producir algunos resultados temporales, pero va a producir también la división de lo que hoy es el germen de una oposición nacional, que mañana tendrá que organizarse en una coalición política para ir a una elección y con toda seguridad, con mayor o menor grado de observación internacional, le gana una elección a Daniel Ortega. El problema de Nicaragua no es ganar una elección a Daniel Ortega, es gobernar el país. Y en dependencia de la cuota de poder que preserve la dictadura, Nicaragua podrá ser ingobernable en el futuro. Ese es el gran problema. Entonces, yo no descarto el diálogo es imprescindible. Lo que se necesita es mayor presión hoy internacional y nacional para que el diálogo dé los mejores resultados. El diálogo genera un problema. Yo lo he entendido conversando con algunos funcionarios en Estados Unidos y en Europa. Dicen, bueno, hay un diálogo en Nicaragua, vamos a esperar qué pasa. No, no se puede esperar. Hay que mantener la presión y hay que mantener la presión nacional junta, simultáneamente, al máximo, para que ese diálogo dé mejores resultados. Pero sí hay una nube de incertidumbre muy grande con todos los riesgos que ha señalado. Sí, de las lecciones de Venezuela, claro, va capítulos adelante y nos espanta lo que pasa en Venezuela y no queremos llegar a lo mismo, pero también aprendemos ciertas lecciones. Como dice Carlos, el diálogo es un problema, pero también es una alternativa. Y hemos visto que no queremos llegar a un mal acuerdo, sino que a un buen acuerdo. En este momento, Daniel Ortega es el que está presionado por concluir en el 3 de abril. Nosotros en la oposición no estamos presionados, nosotros tenemos el tiempo porque queremos un buen arreglo. Entonces estamos clarísimos de que el diálogo es un instrumento más o un elemento más de todo lo que tenemos que combinar para salir de Ortega, pero no es el fin en sí mismo, ni que con él no le vamos a dar más oxígeno. En eso estamos bastante conscientes en Nicaragua. Reinaldo Escobar, de Cuba, Diario 14 y Medio. Una pregunta. Siempre se piensa que enemigo que huye, puente de plata, ¿no? Existe la tendencia en la oposición nicaragüense a favorecer que el señor Ortega y su camarilla puedan salir indemnes de la justicia con tal de que eso precipite la entrega del poder, es una pregunta. La otra, yo doy por sentado que Nicaragua va a llegar a la democracia, pero se está pensando ya en cómo blindar esa democracia para que no se repita la misma historia. Creo que nadie en Nicaragua quiere que Ortega, que no se haga justicia en Nicaragua. Creo que nadie en este momento. Creo que ese es uno de los puntos más importantes y obviamente el que tiene trabado toda salida de Ortega. Pero Nicaragua no se va a repetirle la historia de una impunidad para gente que ha cometido crímenes de lesa humanidad. Son preguntas bien difíciles, Reinaldo, porque además nosotros no estamos aquí hablando en nombre de la oposición. Yo soy periodista, estoy reporteando esta crisis, estoy brindando información y también dando, obviamente, mi punto de vista como actor y como protagonista. Pero hay muchos dilemas que tendrán que enfrentarse
a la hora de encontrar cuál es la salida de una crisis que tiene que tener un elemento, en primer lugar, pacífico, legal, yo creería incluso que constitucional, aún con esa constitución de Ortega, que debe ser transformada por una asamblea constituyente que nazca de una futura elección, pero esto no es una revolución armada donde se va a deshacer con todo el aparato de poder de Ortega. El punto es cuál es la cuota de poder que puede preservar esa dictadura, y ahí vienen los elementos de justicia, poder económico, control de las diferentes instituciones. Yo lo único que puedo responder es que como ciudadano, como periodista nicaragüense, yo estoy empeñado en poner todo lo que esté de mi parte y de mi esfuerzo para que se reduzca al mínimo esa cuota de poder. Y eso no quiere decir la desaparición del Partido Frente Sandinista, eso es otra cosa. Esa es una entidad política que tiene derecho de ser un actor en la Nicaragua de futuro. Pero esa camarilla mafiosa que está imbricada en el poder debe ser reducida al mínimo, si sale del país o no, si se va al exilio, si se queda bajo las cortes nicaragüenses, jamás va a ser procesada, será procesada bajo otra justicia internacional o nacional, pero ese día llegará. Ahora, el punto es que para llegar a ese día hay que salir de esta crisis y hay que crear las bases para que la Nicaragua del futuro no sea ingobernable. Un punto en el que ha insistido mucho la oposición y los ciudadanos en general es en que no se negocie ninguna amnistía. Y precisamente la alianza tomó el nombre de Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, porque una amnistía, que en algún momento el gobierno ha pretendido eso, o sea, te doy los presos políticos a cambio de una amnistía, pero una amnistía significaría dejar libre a todos los que cometieron esos crímenes de lesa humanidad. Entonces, ahí lo que se lograría es una impunidad. Precisamente ayer aquí en esta asamblea, en esta reunión, hubo un panel muy importante sobre la impunidad. ¿Otra pregunta? Hola, Claudia Gurizati de RCN. Aquí en Nicaragua también estamos viendo el fenómeno de los colectivos o paramilitares, cada uno pues en su dimensión como en Venezuela. ¿Qué tan profundo es el fenómeno en Nicaragua? Porque sabemos que en Venezuela uno de los grandes problemas que hay también es en la medida en que quizá la fuerza pública algún día quisiera ponerse del lado de Guaidó, todavía queda la pregunta de cómo se va a resolver el tema de los colectivos. En Nicaragua ya la Unión Europea también ha pedido en medio del diálogo que se desmantelen todos esos grupos paramilitares. ¿Qué tan profundo es el fenómeno? Y si también ustedes están viviendo la presencia de agentes de inteligencia del régimen cubano en su país, o eso todavía no ha pasado. Desde el primer informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el mes de mayo, una de sus primeras recomendaciones es desmantelar lo que ellos describieron como grupos parapoliciales. Y ha sido reiterado por la ONU, ahora por la Unión Europea, de que deben desarmarse y deben desmantelarse. ¿Se puede hacer eso hoy? No se puede hacer con Daniel Ortega, porque el presidente Ortega, bajo la ley, es el jefe supremo de la Policía Nacional, que es la entidad que trabaja con los paramilitares, y es el jefe supremo de los paramilitares. En el acuerdo, le leo el texto para que veamos hasta dónde llegan los eufemismos, dice: instamos a las autoridades a que se tomen medidas necesarias para asegurar el desarme de quienes porten armas sin autorización o de quienes se organicen como grupos armados fuera del orden constitucional y legal, a efecto de mantener el orden público y la seguridad ciudadana. ¿Cómo se va a hacer eso? ¿Lo va a hacer la propia policía? ¿Lo debería hacer el ejército de Nicaragua? El ejército es cómplice porque la ley dice que no pueden haber dos cuerpos armados. El ejército alega que no le ha dado orden su jefe, que es el presidente, para hacer eso. Por lo tanto, están ellos también incumpliendo la ley. La única manera de hacer eso es con un garante internacional. Nicaragua necesitará algo mucho más amplio que la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Imagínense hay que resolver el problema de los paramilitares, de la corrupción y de la impunidad y de la reforma total de la policía. Obviamente eso solo puede ser posible como un mandato político muy amplio de una coalición política que gane una elección anticipada. Eso no se va a resolver hoy y eso es uno de los factores de crisis principales
que está en el horizonte para ver si podemos realmente cruzar el umbral y resolver esta crisis. Porque el hombre que disparó ayer contra 3 manifestantes es un fanático, ya sea organizado o no organizado, pero es un fanático que tiene que ver con ese entorno de los paramilitares. Los paramilitares son dirigidos directamente desde el Carmen, desde el búnker del Carmen, donde está la Secretaría del Partido y la Oficina Presidencial de Ortega. Se conoce quiénes son los nexos, quiénes son las personas que los dirigen, trabajan en coordinación con la policía y es bien sencillo, es un problema, bueno, no es sencillo, es un problema político que solo se resuelve de manera política. Cuando llegó la misión de la CIP el año pasado a Managua, fueron a una iglesia que fue acribillada durante toda la noche a balazos, porque ahí se refugiaron unos estudiantes. Y entonces se llama la Iglesia de la Divina Misericordia. Y había incluso un periodista del Washington Post que quedó encerrado ahí, que estaban cubriendo. Gustavo estuvo en esa misión y estuvieron precisamente en la iglesia, fueron a ver, porque ahí quedaron las balas incrustadas en los vidrios, en las paredes, en el techo. O sea, fue lluvia de balas toda la noche. Murieron 2 jóvenes ahí. Y un colega nuestro que estaba precisamente dentro de la iglesia nos contaba, Ismael se llama, un periodista que trabajó con Carlos también en algún momento, que ellos estaban tendidos en el suelo y que las balas pasaban por sus cabezas. Incluso una mujer que estaba ahí, refugiada, de repente sufrió un rasguño aquí de una bala que le pasó. O sea, fue una cosa terrible, ¿no? A los jóvenes los sacaron al siguiente día en la mañana a través de la mediación de la Iglesia Católica y luego los entregaron a sus familiares, pues, ¿verdad? Y luego los capturaron. La policía los capturó, son parte de los que están prisioneros, gran parte de ellos actualmente. ¿Otra pregunta? Y Dania Chirinos, NTN 24. ¿Cómo mantener la presión interna? Es decir, Venezuela deja muchas lecciones. Nunca como ahora ha habido presión internacional sobre Venezuela. Y sin embargo pareciera que eso no es suficiente. ¿Cómo mantener la presión interna? En Venezuela, Juan Guaidó levantó la esperanza y sacó a la gente a la calle. En Nicaragua hace unos años le tocó a Violeta Chamorro, su mamá, levantar la esperanza. Y lo digo y me tomo la licencia un segundo porque yo recorrí el país con ella. Recién graduada, me tocó cubrir Nicaragua. Era una de las pocas periodistas que montaba en su carro y recorrí el país y vi cómo la gente salía y cómo ella despertó el sentimiento de lucha y convocó a un pueblo. Cerraron todos los caminos el día de las elecciones y la gente caminó kilómetros para votar por Violeta. Guaidó logró hacer eso en Venezuela ahora, pero los pueblos, nuestros pueblos tan agobiados, se cansan rápido. Guaidó está contra la pared en este momento porque la gente quiere que 20 años se acaben en 3 meses. ¿Cómo mantener la presión interna y cómo dejar que no muera la esperanza de un cambio cuando los jóvenes, en su mayoría, y mucha gente ha tenido que salir a Costa Rica y refugiarse? La comunidad internacional igual tiene los ojos sobre ustedes, pero ¿cómo moverse adentro? ¿Cómo hacer que la gente no se canse, que siga en las calles, que presione adentro? Sí. Primero tenemos que aprovechar cada espacio que podamos tener. Aquí tenemos, como Carlos Fernando, como dijo, me fui al exilio para seguir haciendo periodismo y utiliza todos los espacios posibles para seguir dando confianza, para seguir presentando ideas alternativas, incluso el espacio que todavía tenemos en la prensa, en el Nuevo Diario, con los pocos medios que tenemos. Pero también tenemos que darle confianza a la gente, invitarlos a quitarles el miedo. Recuerdo para la campaña de mi madre, Violeta Chamorro, ella dijo: yo voy a salir caminando en la calle, adelante de la gente, e invitando a la gente a caminar conmigo para que se les quite el miedo. En ese tiempo también desde la prensa hicimos un trabajo bien importante que fue darle confianza a la gente en una salida pacífica, como eran el poder tener elecciones, dándole confianza en el voto.
Entonces, en este momento es animar a la gente a mantener la resistencia cívica y pacífica, a no tener miedo, a salir a las calles, a hacerse presente y a utilizar cualquier espacio que tengamos para podernos expresar con la poca libertad que tenemos. Yo creo que así sí podemos lograr algunos cambios en Nicaragua. Además de lo que dice Cristiana, que es esa resistencia de los ciudadanos que hoy tienen un foco principal y es la cárcel. Es decir, en las cárceles de Nicaragua se han llevado a cabo protestas extraordinarias que tienen un simbolismo y una fuerza enorme. Me refiero a protestas protagonizadas por los presos políticos, por esos presos políticos que van a salir y que van a salir a liderar la calle y a liderar esas protestas, por lo cual Ortega los tiene como rehenes y los va a ir soltando poco a poco hasta que se cumpla ese plazo que dio de los 90 días. Pero hay también una sociedad organizada en el sector económico. Yo creo que el sector económico nicaragüense, agrupado en sus diversas cámaras, pequeñas, medianas, grandes, y los grandes empresarios de Nicaragua han jugado un papel importante en estos 11 meses, primero al romper el pacto que tenían con Ortega, segundo al establecer demandas y apoyar la protesta cívica y apoyar a la alianza cívica en las negociaciones. Yo creo que pueden hacer más. Yo creo que hay formas de presión económica que el sector empresarial podría ejercer. No voy a hablar de detalles, pero creo que es fundamental, porque aquí no hay salida. El país es ingobernable económicamente y políticamente con Ortega. Y creo que hay espacios de presión. Y hay otra institución en Nicaragua que tiene tanto peso y tanta credibilidad, que ha sido vetada por Ortega a lo largo de todo su periodo presidencial, recurrió a ellos desesperadamente en mayo del año pasado para que organizaran el diálogo y ahora lo volvió a vetar, que es la Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica. No es el señor Cardenal Obando Ibrado, que en paz descanse, que creo yo que generó una gran confusión a nivel de la opinión pública internacional de que en Nicaragua la Iglesia era aliada de la dictadura. No, nunca lo fue, nunca lo fue. Y los obispos representan la institución que tiene mayor credibilidad en Nicaragua. Le sigue la prensa independiente, y yo creo que los obispos son una reserva moral para muchísimas condiciones y para muchísimos ciudadanos, para reanimar y mantener viva también esa presión. Y luego, bueno, están todos los espacios de creatividad que la gente tiene. Con el tiempo que nos queda, podemos aceptar una última pregunta. Buenos días, Eduardo Quiroz, La Estrella de Panamá. Y Dania, siguiendo la línea de Dania, planteaba que se siga adentro. Mi pregunta sería, ¿qué esperan ustedes o qué podría hacer más la CIP, qué podríamos hacer más nosotros para apoyar la causa de ustedes? La presidenta de la CIP estuvo en Washington, el premio a la prensa independiente el año pasado. ¿Qué más sienten ustedes desde adentro? Porque a pesar de que estás exilado, estás adentro. Desde adentro, ¿qué podemos hacer o qué se podría hacer acá? La CIP, el periodismo regional y la prensa internacional, nosotros vemos desde Nicaragua que cuando hay muertos nos ponen atención, pero cuando comenzamos así un proceso de lucha interna y pacífica, de una resistencia en donde impulsamos diálogo, en donde buscamos otra salida, ya pasamos a la historia porque se concentran en otras noticias donde puede haber sangre o demás. Entonces, creo que es mantener el ojo en Nicaragua y saber que ahí se está dando una lucha de vida o muerte para un pueblo que ahorita no tiene alternativa con Daniel Ortega y Rosario Murillo. Yo solamente agregaría de que hay que centrar la atención en las condiciones de los periodistas que hoy están en Nicaragua cubriendo esta crisis y que están siendo amenazados y perseguidos. Hay más cosas que se pueden hacer, no solamente la CIP en particular, otras organizaciones de toda esta red mundial, internacional. Se está hablando de la posibilidad de tomar acciones e iniciativas para el 3 de mayo, Día Internacional de la Libertad de Prensa. Yo hablé con el Comité de Protección de Periodistas en Nueva York. Hay distintas organizaciones que están hablando de eso. Creo que la misión que hizo la CIP durante la crisis fue fundamental. El premio fue fundamental, el apoyo que han brindado en todos los campos, y otra vez agradezco también por la misión que recientemente hicimos en Washington,
pero creo que hay que aterrizar también el foco en el país, en las condiciones de la liberación de Miguel y Lucía y sobre todo de la anulación de ese juicio político y de establecer, vamos a ver, de elevar el rasero de lo que estamos pidiendo. Lo que estamos pidiendo no es solamente que devuelvan lo robado a los medios, es que se elimine de una manera absoluta la criminalización del ejercicio del periodismo. Entiendo que una misión de la CIP va para Costa Rica, nos informaban ayer, ¿verdad, María Elvira? Sí, va una misión y que va a hablar con periodistas nicaragüenses que están allá. Bueno, vos estás allá, estarás enterado. Bueno, una última, Cristiana, una última reflexión sobre el futuro del periodismo. O sea, hay retos, el periodismo tiene muchos retos, los ya asumidos y los que vienen. Tenemos grandes retos y grandes desafíos y es mantenernos presentes, mantenernos libres y mantenernos con valor para poder enfrentar esta dictadura. Bueno, si no hay... Agradecemos mucho Gracias. a Cristiana, Carlos Fernando,